Muy bien, pues bienvenidos a esta pequeña charla sobre la formulación de biofertilizantes. Este tópico se desarrolla en la línea de investigación en biotecnología agrícola que se desarrolla dentro de nuestro centro de investigación que se ubica en Tlaxcala. Pues la primera como interrogante que quisiera que se hiciera, ¿no? O empezar a imaginar. ¿Qué hay detrás, por ejemplo, de un hermoso ramo de rosas, ¿no? Que un tallo perfecto, largo, de una dimensión, pues adecuada y unos botones preciosos. Al igual que estas plantas, pues también imagínense frutos de unas características físicas bastante agradables. ¿Qué hay detrás de eso? Nosotros como consumidores solo vemos la belleza de los productos y los decidimos comprarlos o rechazarlos. Y bueno, pues detrás de ellos están los sistemas de agricultores o el grupo de agricultores que tienen sistemas de manejo para los cultivos. Típicamente, estos sistemas de manejo involucran a los pesticidas. El uso de pesticidas, pues, para contrarrestar algunas plagas y también el uso de fertilizantes, fertilizantes químicos para contribuir a la nutrición de las plantas. Entonces, algunas de las plagas que se observan en el cultivo de rosa, está el oidio, que lo podemos ver como esta ceniza blanca sobre las hojas, y no sé si han tenido oportunidad de recibir algunas rosas que tienen justamente en la división entre el botón y el tallo, igual este aspecto como de polvo blanco, que con el tiempo produce el ahorcamiento de la flor y se disminuye la vida en florero de las plantas. También es muy frecuente ver este tipo de manchas en las hojas. Y bueno, pues todas estas enfermedades fúngicas se combaten con pesticidas. También las flores, entre otros cultivos, son, pues son hospederos de insectos plaga, como es el caso de este pulgón. Y bueno, los paquetes tecnológicos que existen en la actualidad involucran estos agentes químicos que tienen algunas implicaciones en el medio ambiente y en la salud. Por ejemplo, hay una nota en la Jornada Ecológica que salió allá del 2018, en donde ellos hacen la denuncia que en la zona florícola del sur del Estado de México existen casos de malformaciones congénitas en bebés de floricultores y esto lo han visto asociado al uso de plaguicidas y herbicidas. Al respecto, ¿qué hay en la información científica? Pues ya desde 1988 existen publicados algunos estudios en ciencias ambientales que refieren sobre el efecto de teratogenicidad, es decir, malformaciones provocadas por plaguicidas y otros contaminantes ambientales. Algunos artículos, pues actuales, recientes, hay del 2014, 2021, que la mayoría versan sobre el impacto que tienen estos pesticidas sobre la incidencia de cáncer en diferentes órganos. Puede ser cáncer de mama, cáncer de próstata, etcétera. Entonces, esta problemática en la salud a nosotros como investigadores nos causa inquietud y dentro de la línea de investigación en CIBA, pues hemos desarrollado algunas metodologías. Algunos de mis compañeros trabajan con el control de insectos plaga, ya sea por medio de extractos
extractos vegetales, o también han tenido casos de éxito aplicando hongos entomopatógenos. ¿Qué hacen? Estos hongos, ¿qué hacen? Bueno, colonizan el interior de los insectos y desde el interior los van colonizando hasta que crean una especie de momia. Y esta es una manera ecológica de atacar este tipo de insectos plagas, que también les muestro esta nota periodística, donde las plagas de chapulines tienen efectos adversos en la producción, específicamente en Chiapas, ¿no? Pero como estos casos, hay muchos en todo el país y a nivel mundial. Otra situación que les platicaba en el caso de la rosa, pero que también ocurre en diferentes plantas, en diferentes, pues, frutas y hortalizas, es la presencia de hongos fitopatógenos. Y estos se pueden combatir con el control biológico. ¿Esto de qué se trata? Bueno, se trata de inocular, es decir, colocar en presencia de esos agentes patógenos un agente que, digamos, los mantenga a raya. No los elimina, no es su función matarlos, porque en esta visión ecológica es que todos los organismos tienen un rol en un ecosistema. Si tú quitas un organismo, puedes causar un desequilibrio. Por esta razón, todo se mantiene bajo control, digámoslo de una manera. Ahí estás, pero no vas a causar daño al cultivo. Daños que se pueden reflejar en la economía de los productores. Y uno de los productos, hay varios productos en el mercado, pero quise compartirles este producto, Fungifree, que fue desarrollado por investigadores de la UNAM y han tenido bastante éxito. Este producto está formulado con Bacillus subtilis. Y bueno, otra estrategia que utilizamos en el centro de investigación es el desarrollo de fertilizantes biológicos. Lo que pretendemos es que estas formulaciones biológicas sean sustitutos o bien complementen la fertilización química. Y aquí les presento un desarrollo que hicimos en CIBA en convenio con la empresa Agroaltamira Ometepec, en donde formulamos este prototipo de biofertilizante a partir de estiércol de ganado bovino y bacterias promotoras del crecimiento vegetal. Pero bueno, a todo esto, ¿qué cosa es un biofertilizante? Un biofertilizante, pues está definido como productos biológicos que contienen microorganismos vivos que pueden ser aplicados tanto en semillas, como acá les muestro una caja Petri con semillas que están cubiertos con el biofertilizante. Ajá. O también pueden aplicarse como líquidos directamente en las plántulas o aplicarse de manera foliar o en el suelo. Digamos que la manera de aplicación es variada. Y lo que esperamos de estos biofertilizantes es que incrementen la calidad en las plantas. Esto se logra mediante diferentes mecanismos. Algunas bacterias que se encuentran en estos productos tienen la capacidad de fijar nitrógeno. Otras tienen la capacidad de solubilizar los fosfatos y dárselos a las plantas. Hay algunos autores que no están muy de acuerdo en la palabra biofertilizante y proponen también la definición de bioestimulante, que también son sustancias que contienen microorganismos que se aplican en las plantas con el fin de mejorar la nutrición, es decir, que pueden incrementar el tamaño de la raíz para que la planta tenga acceso a una mayor área en el suelo y pueda absorber mejor los nutrientes. O hay algunas otras bacterias que inducen que la planta tenga cierta tolerancia al estrés abiótico, es decir, al estrés que causan las altas temperaturas o a lo mejor las heladas
o la sequía. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para formularlos? Bueno, principalmente, como nos dice la definición, tenemos que contar con un microorganismo, uno o varios microorganismos, ¿no? Entonces, los microorganismos que se han utilizado de manera, pues, común en la producción de fertilizantes son las bacterias del género Azospirillum, Azotobacter y Rhizobium. Y también se utilizan bacterias solubilizadoras de fosfatos, entre ellas las bacterias del género Pseudomonas. Y una vez que tenemos las bacterias, bueno, pues necesitamos un soporte. Es una similitud como en el caso de los medicamentos o de algunos alimentos probióticos. El clásico ejemplo de Yakult, que tú lo obtienes, básicamente lo bebes directamente pues de su medio de cultivo. También hay algunos otros productos comerciales que ya vienen pues en una ampolleta, en una concentración bastante alta y solamente ingieres la ampolleta. Sería la misma idea, pero en productos que van administrados a las plantas. Entonces, los soportes o vehículos pues es una sustancia que es inerte, es decir, no va a tener ninguna interacción con las plantas. Su única actividad es transportar al microorganismo, como es el caso de los talcos, arcillas, las vermiculitas, pues únicamente son matrices que llevan al microorganismo. Sin embargo, actualmente existen propuestas de utilizar soportes orgánicos de tal manera que sirvan como fuente de nutrientes al microorganismo y les permitan sobrevivir ahí mayor tiempo. En otras palabras, estos soportes permiten incrementar la vida de anaquel de los biofertilizantes. Entonces, a continuación, pues les quiero platicar cómo le hacemos nosotros en el laboratorio para obtener a los microbios. Para empezar, pues damos un vistazo hacia el ecosistema llamado rizósfera. ¿Qué es la rizósfera? Pues es este suelo que se encuentra alrededor de las raíces de las plantas. Y que además, dice el autor, se encuentran influenciados por los exudados de las plantas. Esto quiere decir que no solo las plantas absorben agua, sino que también devuelven líquidos hacia el suelo. ¿Esto para qué sirve? Bueno, los exudados sirven para muchas cosas. Por ejemplo, pueden hacer un efecto de inhibición contra otras plantas. Esto le llaman los efectos de alelopatía. También este tipo de exudados pueden ser aprovechados por larvas de insectos y generan señales para que lleguen algunos nemátodos y en este caso, bueno, pues se produce un efecto negativo en la planta. Pero también existen, bueno, todos estos ecosistemas donde participan bacterias y hongos. Y entre las bacterias benéficas que les había comentado, pues se encuentran aquellas bacterias del género Rhizobium o conocidas como rhizobias, que se encargan de la fijación de nitrógeno, pero además, cuando se asocian con una leguminosa, la leguminosa les hace, digamos, un tipo casa, genera un nódulo con la raíz para que el microbio esté protegido y realizando la función de fijación de nitrógeno. Otra relación benéfica que puede existir en las plantas y las raíces, pues es la asociación con microorganismos, como son los hongos micorrízicos, que estos hacen pues una combinación de las hifas del hongo con la raíz y se aumenta el área de la radícula, permitiendo
la mejor absorción de nutrientes hacia la planta. Ajá. Entonces, dadas todas estas interacciones que hay en el suelo y todos estos microbios, pues nosotros es lo que hacemos, aprovechar las comunidades que existen en el suelo, específicamente la rizósfera. Entonces, todo empieza con la colecta. En la colecta, nosotros pues vamos a campo y aquí les presento dos experiencias que hemos tenido en el centro, en donde colectamos plantas de frijol. Fuimos al campo, trajimos las plantas al laboratorio y con mucho cuidado se va quitando todo el suelo de la raíz, digamos el suelo que está más alejado de la raíz y después con mucho cuidado vamos quitando y colectando el suelo que se encuentra alrededor de la raíz, que ese es el suelo que nos interesa para obtener a los microorganismos rizosféricos. Y también, como pueden observar aquí, cuando si el interés del investigador es obtener bacterias simbiontes, como son el género Rhizobium, pues lo que vamos a colectar de la raíz son estos pequeños nódulos. Si pueden apreciar en la fotografía, en toda la raíz de este frijol encontramos estas pues esferitas que se llaman nódulos. Y físicamente cuando vamos a campo se pueden observar ya sea de color rosa o de color blanco. Y de acuerdo a los reportes, se ha descrito que los nódulos de color rosa, esto significa que la fijación de nitrógeno está ocurriendo, es decir, son nódulos activos. Tenemos bacterias vivas dentro de estas estructuras vegetales. Ajá. Otro caso de relación simbionte que existe con las plantas y las bacterias benéficas es el que ocurre entre las bacterias del género Franquia. Estas se encuentran principalmente en árboles. Nosotros en SIVA tenemos la fortuna de encontrarlos en nuestro camino. A la entrada del centro encontramos unos árboles que se llaman ailes. Ilites también es su nombre coloquial. Y su nombre científico es Alnus acumiata. Las podemos identificar por este tipo de hojitas aserradas. Y bueno, estos árboles tienen la ventaja de que se asocian con estas bacterias y de la misma manera que Rhizobium lo hizo en frijol, esta bacteria Franquia coloniza a la raíz de los árboles y se generan este tipo de nódulos. Para que se den una idea del tamaño de este nódulo que colectamos, imagínense un chocolate Ferrero. De ese tamaño era ese nódulo. Sin embargo, hay reportes que han encontrado nódulos aproximadamente de 2 o 4 kilos. Ya estamos hablando de nódulos bastante considerables. Y gracias a esta asociación que tienen los árboles con las bacterias fijadoras de nitrógeno, estos árboles pueden utilizarse para reforestar suelos erosionados. Después de que hacemos la colecta, ya sea de nódulos en el caso de estas interacciones simbiontes, también colectamos en la rizósfera, les comentaba, pues tenemos microbios que son mutualistas, es decir, que se asocian con las plantas, pero no necesariamente la planta les tiene que poner casa, únicamente les provee de alimento que estaría en los exudados. Y las bacterias pues les dan a ellas los nutrientes o bien solubilizan algunos elementos que sean del interés. Y bueno, una vez que llegamos al laboratorio con todas nuestras muestras, pues básicamente el procedimiento general que utilizamos es utilizar diferentes medios de cultivo en un área de esterilidad. Esta es una fotografía del interior de nuestra
nuestra campana de flujo laminar, en donde aquí al fondo pues se encuentra un filtro de un tamaño de poro muy, muy, muy pequeño para asegurar que el aire que pasa por ahí está libre de todo microorganismo. Luego entonces nosotros podemos trabajar y vamos colocando las muestras, ya sea de suelo rizosférico, lo diluimos en agua destilada estéril o bien en solución de fosfatos que nos asegura que las estructuras celulares se van a mantener estables. O también, si queremos aislar microbios del interior de los nódulos, lo que hacemos es colocar un nódulo en el tubo y con una varilla de vidrio se maceran. Posteriormente se agrega la solución de fosfatos y se siembra en los medios de cultivo. Entonces, depende de lo que nosotros pretendemos aislar, es el medio de cultivo que vamos a utilizar. En esta fotografía les presento el ejemplo de 3 medios. El primero es el medio nutritivo. Este medio, pues, es una mezcla de una fuente de nitrógeno que generalmente es peptona y tienen algún azúcar. Estos medios permiten el crecimiento de prácticamente cualquier microorganismo, ¿no? Que vayan, me refiero a cualquier microorganismo que no tenga exigencias nutricionales, no sé, microorganismos estándar. Y de hecho hay otro medio de cultivo que se llama métodos estándar, que también nos sirve para el aislamiento de bacterias mesófilas aerobias, es decir, bacterias que crecen entre 25 y 45 grados en presencia de oxígeno, ¿sale? Entonces, esto nos sirve para aislar prácticamente todas las bacterias. Incluso es posible aislar algunos hongos y levaduras. Pero si nosotros queremos algunas, pues ya especies específicas, se utilizan medios selectivos y medios diferenciales. Por ejemplo, este medio rojo Congo es un medio diferencial. Tiene pues tiene en su formulación una fuente de nitrógeno, una fuente de carbono y además tiene microelementos, es decir, metales, además de un colorante que se llama rojo Congo. Y se utiliza este colorante porque las bacterias del género Azospirillum son capaces de fijar ese color, de tal manera que podemos observar colonias rojo escarlata. Esto es típico, esta es la morfología típica de las colonias de Azospirillum en medio rojo Congo. De esta manera nosotros ya podemos empezar a clasificar. Si yo quiero una bacteria fijadora de nitrógeno, específicamente Azospirillum, pues utilizo rojo Congo. Pero si quiero una bacteria solubilizadora de fósforo, como es el caso de Pseudomonas, la puedo aislar en el medio King B. Este medio King B tiene la particularidad de tener sulfato de magnesio. Este compuesto induce la producción del pigmento fluorescente de Pseudomonas, de tal manera que con una lámpara de fluorescencia podemos seleccionar aquellas colonias que brillen y de esta manera podemos diferenciar a Pseudomonas con respecto a otros géneros bacterianos. Entonces, básicamente ese es el aislamiento que hacemos de bacterias y también el procedimiento general se puede utilizar para incluso aislar bacterias patógenas. Básicamente, los microbios que aislamos dependen del medio de cultivo de nuestra elección. Por eso es muy importante hacer una revisión exhaustiva de la literatura para saber cuáles son las condiciones en que vamos a aislar X o Y microorganismo. Una vez que tenemos estos, les llamamos el primo aislamiento, purificamos las cepas hasta que quede
un solo microbio con la misma morfología colonial, es decir, la misma forma, las mismas características. Ajá. Una vez que la tenemos perfectamente purificada, pasamos a las pruebas de germinación. En estas pruebas, pues esta es una prueba muy sencilla, rápida, básicamente en 5 días la tenemos lista, pero sí requiere de una gran paciencia, porque imagínense, ponemos 10 semillas, en este caso utilizamos semillas de jitomate, se pueden utilizar también semillas de lechuga que germinan bastante rápido y nos permiten hacer un screening de las bacterias que aislamos. Ajá. Entonces, pues generalmente ponemos 10 semillas en una caja Petri, las incubamos en presencia ya del cultivo microbiano. Ajá. Propagamos los microorganismos en medio líquido y los colocamos en este papel filtro. Después ponemos las semillas, las tapamos y se van a incubar. Posteriormente, al pasar los 5 días, viene el trabajo, ¿cómo llamarle? El trabajo de dedicación, porque tenemos que sacar cada una de las plántulas y medir largo del tallo, largo de la raíz, número de semillas que germinaron, observar si hay presencia de raíces secundarias o si hay presencia de las primeras hojas. Estos registros rápidos nos permiten, pues, identificar si hay bacterias que causen efectivamente la promoción del crecimiento o bien que causen efectos negativos en las plantas. Por ejemplo, en esta fotografía vemos la primera plántula, que es el control. Esto únicamente tiene agua. Digamos que esto es cómo germina esta semilla en condiciones normales. Y vemos el tratamiento 1, 2 y 9, así a ojometría, de inmediato notamos que son más pequeñas que el control. Sin embargo, bueno, nos damos también a la tarea de medirlos para tener datos concretos, datos duros. Y también vemos este tratamiento 7, que es mucho más larga la raíz y también, si se puede notar en esta foto, tenemos ya la presencia de las primeras hojas. Ajá. Entonces, en un inicio ya podemos ahí presumir que tendríamos bacterias que promueven el crecimiento de las plantas, al menos en la etapa de germinación. Y bueno, con los datos que vamos tomando de porcentaje de germinación, elongación de la radícula y demás, pues calculamos algunos parámetros para hacer un análisis estadístico, es decir, que nuestras decisiones estén tomadas de manera objetiva, medibles. Y aquí vemos un ejemplo donde el control tiene 83.3% de germinación y el único tratamiento que es mayor a él es este tratamiento, identificado como P82PS, en donde además la elongación de la raíz es prácticamente el doble con respecto al control y también se incrementó el porcentaje de germinación relativo, el porcentaje de la radícula y el índice de germinación. Entonces, bueno, todos los hallazgos que vamos haciendo los proyectamos en datos duros, en datos numéricos, que nos permitan hacer comparaciones estadísticas. Posteriormente, pues con esos datos estadísticos nosotros clasificamos cuáles serían las bacterias que causaron promoción en el crecimiento. Y entonces viene la etapa de saber, bueno, cómo le hicieron. Y ahí es donde investigamos. O sea, sí promueven, sí, en el caso de las bacterias que veíamos que este tratamiento, el número 7, que en 5 días ya tenía hojas, las primeras hojas, y el control no. Entonces, aquí ya podemos decir, bueno, pero ¿cómo le hace? ¿Qué mecanismo usa?
Entonces, en la literatura tenemos reportados que las bacterias tienen diferentes mecanismos de acción. Los mecanismos directos, es decir, que tienen que ver con la nutrición o un efecto de estímulo en el crecimiento de las plantas. Por ejemplo, que aporta nitrógeno, que esto les he platicado como fijadoras de nitrógeno. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos que en el aire tenemos nitrógeno como gas. Entonces, son muy pocos los organismos que son capaces de transformar ese gas en una sal. Y estos compuestos, estas bacterias se llaman bacterias diazótrofas u organismos diazótrofos. Y en el laboratorio, pues nosotros los podemos ver, espero que se aprecie en la fotografía, nosotros podemos aislar o seleccionar también estos microorganismos con ayuda de este medio libre de nitrógeno. Entonces, este medio no le podemos fuente de nitrógeno, únicamente utiliza el nitrógeno que está aquí en la botella. Y esta sombrilla, si logran apreciar aquí, se ve una especie de, pues sí, como sombrillita, que es el crecimiento bacteriano. Entonces, aquellas bacterias que logren crecer dentro de este medio de cultivo, en ausencia de una fuente de nitrógeno, podemos tipificarlas como fijadoras de nitrógeno. Otro de los mecanismos que nosotros evaluamos en el laboratorio es la producción de sustancias reguladoras del crecimiento vegetal. En esta fotografía les muestro específicamente la determinación del ácido indolacético, que es el responsable de promover la elongación de la raíz. La prueba positiva sería esta de color rojo y la muestra negativa son las que permanecen en color amarillo. En cuanto a la solubilización de minerales y nutrimentos, pues utilizamos medios de cultivo que tienen, en este caso, fosfatos. Y lo que cuantificamos aquí es el halo que se forma. El medio de cultivo es blanco y si la bacteria tiene la capacidad de volverlo soluble, se forman estos halos. Sí se nota de un color transparente. Y el mismo principio se utiliza para determinar la actividad, por ejemplo, si cuenta con enzimas líticas, como las quitinasas, en donde le ponemos quitina al medio y observamos también cómo existe la presencia de este halo que indica que las bacterias más bien cuentan con las enzimas para romper la quitina, ¿no? También hay otros, entre los mecanismos indirectos, también se encuentra la producción de antibióticos, como las bacteriocinas, o también consideran como tipo antibiótico a los sideróforos, que es un complejo que permite que exista una competencia frente a los hongos y algunas bacterias logran inhibir el crecimiento de estas células fúngicas. Entonces, toda esta batería de pruebas nosotros lo hacemos en el laboratorio para generar este tipo de tablas que, bueno, no son tan amigables a la vista, pero nos brindan información suficiente para discernir cuál de los organismos tiene actividad promotora del crecimiento. Por ejemplo, aquí tenemos al control, que en el caso del ácido indolacético produce o se cuantificaron 0.33 microgramos sobre mililitro y las bacterias que fueron estadísticamente significativas, que tuvieron una diferencia estadística significativas con el control y que muestran la mayor producción de ácido indolacético, tienen una concentración entre 26 y 32 microgramos por litro.
En cuanto al índice de solubilización de fosfatos, bueno, también contamos con el control, que generalmente es agua o bien alguna cepa de catálogo que ya está probada, que nunca solubiliza fosfatos, ¿no? Esos también pueden ser nuestros controles o testigos. Y aquí encontramos, por ejemplo, que el control tiene un 0% de índice de solubilización y el aislado P41PS tiene un índice de 4.95. Entonces, con esta información que vamos tomando por cada experimento, pues generamos bases de datos bastante amplias que nos permiten elegir qué bacteria podemos utilizar y después colocarla en diferente cultivo. Y bueno, la última parte, ya que sabemos cuáles son las características de estos cultivos, pasamos a la identificación genética de las bacterias. Aquí contamos pues en SIVA también con el apoyo de especialistas en esta área de identificación genética. Así que realizamos generalmente pues trabajos multidisciplinarios para poder abarcar desde el aislamiento de los microbios hasta el desarrollo del producto final. Y bueno, básicamente la identificación genética consiste en extraer el ADN y purificarlo. Posteriormente se realiza la reacción en cadena de la polimerasa. ¿Esto qué es? Que se replica un fragmento del ADN tantas veces como nosotros necesitemos para secuenciar este ADN y poder saber cuáles son las especies, a qué especie pertenece el aislamiento microbiano que tenemos. Por ejemplo, les muestro un resultado que nos entregan después de las pruebas de secuenciación. Cabe mencionar que estas pruebas se realizan en Estados Unidos o bien en algunos laboratorios especializados en México. Entonces, ellos nos entregan estos resultados. La especie identificada, en este caso Variborax paradoxus, con un 100% de similitud. Y tenemos también otro ejemplo, Pseudomonas putida, con 99.8%. ¿Esto qué quiere decir? Que sí se parece en un 99.8% a la cepa de referencia, sin embargo hay una ligera diferencia, que esto puede abrirse, por ejemplo, a describir alguna subespecie de los microorganismos. Y estas subespecies, algunas pueden ser pues hallazgos científicos que se registran como justamente un hallazgo, una novedad en la ciencia. Después de que tenemos ya toda la caracterización en laboratorio, pues pasamos a la sección de pruebas de invernadero, porque todo lo hacíamos en condiciones controladas, condiciones ideales, y bueno, pues ahora vamos a ver qué pasa cuando interactúan planta, suelo y microorganismos. Entonces, aquí podemos diseñar el experimento de acuerdo a lo que queremos demostrar, ¿no? O a la pregunta científica. Entonces, podemos utilizar desde sustrato estéril para que únicamente evaluemos el efecto de la bacteria de interés sobre nuestra planta. O podemos utilizar suelo directamente del terreno o del área experimental y probar qué interacciones habrá entre los microbios que nosotros estamos utilizando y la población microbiana presente en el suelo. Y no solo eso, podemos también aumentar el grado de dificultad adicionando hongos fitopatógenos al diseño experimental. Esto es, propagamos por un lado a los hongos y una vez que esporulan, los podemos colocar. Puede ser una técnica tan sencilla como cortar un cuadro de agar y colocarlo junto a las semillas, o bien hacer suspensiones con esporas de los microorganismos, ¿no? Y obviamente para que todo esto sea comparable, siempre cuantificamos cuánto se puso. Es decir, tendremos que preparar suspensiones y contar cuántas esporas hay ahí. Lo mismo pasa con la aplicación de las bacterias.
Este es un medio de cultivo que nosotros desarrollamos en el centro y que además ajustamos la población microbiana. La dosis recomendada, que ha sido publicada por diferentes autores, es de 1 por 10⁻⁷ unidades formadoras de colonia por mililitro. Entonces, bueno, estas son las pruebas que hacemos y, como les mencionaba, pueden ser tan sencillas o tan complicadas como, el diseño experimental lo exija, ¿no? O lo que queremos demostrar. Después de que pasamos de las pruebas de invernadero, bueno, pues vienen las pruebas de campo. Este es un ejemplo de una parcela experimental en donde hicimos diferentes tratamientos y los identificamos con las banderas, que, bueno, nos permiten aquí saber, identificar más que nada cuando regresamos a campo, pues recordemos que los ciclos de algunos cultivos pues son bastante largos y vamos haciendo muestreos, ya sea cada mes, 15 días, etcétera, hasta el final del cultivo para conocer cuál es el efecto de el microbio en las plantas. Y al final, pues resulta que tenemos información suficiente para generar ya sea unas tablas como las que les presenté anteriormente, o bien generar este tipo de herramientas gráficas que son más amigables a la vista y nos permiten identificar pues los efectos y las diferencias entre tratamientos. Y pues lo que evaluamos ya en campo es, o sea, los clásicos. Digamos que estos son los clásicos más lo que se acumule. Peso seco y fresco de raíz, peso seco y fresco de la parte aérea, altura, longitud de raíz, número de frutos por planta y si tenemos interés por monitorear si hay efecto en la producción de algún metabolito. Por ejemplo, cuando trabajamos con cultivos que van a ser utilizados para extraer pigmentos naturales, pues vemos si hay un efecto en en la cantidad de pigmentos presentes en el producto de interés, ¿no? Y pues básicamente es lo que hacemos, suena así bastante rápido, pero bueno, también esto es un trabajo arduo porque cuando les hablo de calcular peso fresco y seco de raíz, consiste en tener la planta, cortar la raíz, bueno, sacarla del suelo, limpiarla perfectamente, quitar todo el suelo y colectar toda la raíz que llegue a desprenderse. Se lava la raíz, se coloca en bolsas de papel y se llevan al horno. Entonces, imagínense la cantidad de plantas que procesamos para generar pues una gráfica que nos permita tomar decisiones si efectivamente sirvió o no el producto en campo. Y bueno, ya que tenemos toda esta parte de, ya sé cuál es la bacteria, digamos la bacteria estrella o el conjunto de bacterias estrella, cómo es que lo voy a administrar ya hablando de productos comerciales. Entonces, lo que hacemos es pues hacer un estudio de mercado. Como les repito, estas investigaciones son multidisciplinarias. También utilizamos este tipo de herramientas pues para saber qué hay en el mercado, qué es lo que demandan los consumidores y cómo podemos nosotros generar productos que sean innovadores y que sean de fácil adaptación a los sistemas productivos existentes. Y bueno, en esta revisión que hicimos hace poco, encontramos que el 72.7% de los biofertilizantes comerciales tienen una presentación líquida y el 18.2% vienen en polvo y solo el 9.1% tienen otras presentaciones, llámense cápsulas de alginato o algunos tipos de gel. Entre los excipientes, que le llamamos así en el área de farmacia, pero pues que en esta charla le hemos estado llamando vehículos, pues, ¿qué tienen? ¿Qué es lo que tienen las formulaciones comerciales?
Tienen ácidos húmicos y fúlbicos, extractos de algas, turba, extractos de levadura, maltodextrina, materia orgánica que no declaran qué cosa es, solo lo manifiestan como materia orgánica, fosfatos, eh, óxidos, carbonato de calcio, magnesio, fierro, zinc, es decir, estos son microelementos para asegurar, ¿no? Para mantener viables a las células dentro de las matrices. Y con esta información que tenemos de los productos existentes, pues nosotros en algún momento hicimos una comparación, una evaluación de cuál era el efecto de estos soportes o las técnicas de preservación del bioestimulante a lo largo del tiempo, es decir, determinamos una vida de anaquel del producto. Entonces, aquí, en todos los casos, estas líneas, en todos los casos pueden observar que van hacia abajo. Se trata de un tratamiento que fue hecho por secado por aspersión. Uh-huh. Dado que esta técnica se lleva a cabo a una temperatura entre 50 y 60 grados, pues las células microbianas sufren daños y resisten menos tiempo almacenadas en el producto final. Sin embargo, los tratamientos prometedores en presentaciones líquidas fueron aquellos a los que se les adicionó glicerol. Ajá. Entonces, bueno, aquí ya tenemos nosotros algunas presentaciones que al menos hasta después de 2 meses de almacenamiento se mantenía la población constante. Claro que aquí pues nos hace falta también evaluar qué pasa más allá de los 60 días. Así que ahorita voy a platicarles, bueno, qué tenemos en mente y que, bueno, son proyectos que hemos estado pues explorando actualmente. Desafortunadamente por esta situación de la pandemia, únicamente contamos con el apoyo de estudiantes de servicio social a distancia. Y bueno, ellos nos están apoyando en la búsqueda de toda la información que existe en artículos científicos, en patentes, sobre las novedades en todo el mundo, sobre presentaciones novedosas de los biofertilizantes. En este sentido, bueno, pues los medios, lo que tenemos en mente es que podemos hacer formulaciones de biofertilizantes y también fertilizantes orgánicos utilizando tanto medios de cultivo como vehículos que provienen de residuos. Que por un lado, bueno, disminuimos la contaminación de algunos residuos que son inocuos, pero por pues sí, un manejo inadecuado se pueden volver fuentes de contaminación. Por ejemplo, estos residuos son de la industria de alimentos. Tenemos por aquí almidón residual, tenemos aquí pulpas de algunos vegetales que pueden ser utilizados como vehículos. Hay algunos artículos en donde utilizan este tipo de residuos para transportar a Bacillus subtilis, por ejemplo. Esto ya hay algunos reportes, tendríamos nosotros que comprobar si algunas de nuestras bacterias estrellas podrían sobrevivir con este tipo de pues residuos y generar productos económicos aprovechando subproductos de la industria. Otra opción que tenemos también es probar el subproducto del tratamiento de aguas residuales con microalgas. Resulta que tenemos ahorita un proyecto en donde estamos tratando agua residual de la industria porcícola con microalgas y hemos encontrado excelentes resultados. Y ahora, bueno, viene, ¿qué hacemos con las microalgas? Porque por un lado vamos a tomar el agua residual
que cumple con la norma y la podemos desechar en cuerpos de agua nacionales sin ningún problema. Pero esta biomasa, que por un lado es rica en carbohidratos, en lípidos, algunos autores reportan que la han utilizado como biofertilizante. Veíamos también que puede ser un ingrediente para biofertilizantes y por sí solo también se considera una fuente muy atractiva para obtener biodiesel, etanol, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos como una fuente de proyectos que pueden insertarse en el área de biofertilización o en otro tipo de aprovechamiento. Otro residuo que también es que la industria nos ha solicitado buscar una aplicación es el digestato, que es el producto de la digestión anaerobia. La digestión anaerobia consiste en colocar residuos dentro de un digestor. Este es un digestor a nivel pues industrial en donde se colectan aquí adentro los residuos y se va generando un biogás combustible. Como pueden ver, esto es una membrana que ya está distendida, esto es que se está generando biogás. Y producto de este proceso se genera el digestato, que es una mezcla sólido-líquido que contiene minerales, metales traza, una fuente de nitrógeno que es el amonio y también fuentes de carbono simples que pueden utilizar las bacterias promotoras del crecimiento. Entonces, esta es una fuente súper importante, ya sea para fertilización orgánica o para generar vehículos o medios de cultivo para biofertilizantes. Y para que se den una idea de a qué me refiero cuando digo que el digestato es una mezcla sólido-líquida, les presento este vial que utilizamos en las pruebas en el laboratorio, en donde se observan estas dos fases. Si se logra apreciar en la diapositiva, tenemos esta parte sólida, que serían los compuestos que le llaman compuestos recalcitrantes, es decir, ligninas, y todos aquellos que no son susceptibles de degradar por digestión anaerobia. Y estos también pueden ser un vehículo para las bacterias. Mientras que la parte líquida la podemos utilizar como medio de cultivo. Y bueno, digamos que estos son proyectos que tenemos ahorita en mente y bueno, que los invitamos si alguna vez quieren participar con nosotros, ya sea como servicio social, tesis de licenciatura o ingresar a nuestros posgrados. Contamos con dos maestrías, una en biotecnología aplicada y otra en biotecnología productiva. Lo mismo, un doctorado en biotecnología, el doctorado en ciencias en biotecnología y el doctorado en biotecnología productiva. Los programas sobre biotecnología productiva se relacionan directamente con empresas. El requisito es que una empresa te postule para que los desarrollos que se realicen sean aplicados directamente a la industria. Y en la maestría en biotecnología aplicada pueden desarrollarse también con la industria, pero no es un requisito indispensable. Y bueno, pues para cerrar los invito a que nos sigan en nuestra página cibatlaxcalaipn.mx o también en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Por mi parte sería todo. Que esté muy bien. Hasta luego.